sienten tranquilos. Tienen dinero en su banco, digo en el banco, no es suyo, pero bueno. Tienen sus necesidades materiales satisfechas, la prosperidad llegó y sigue avanzando. Aparte de eso, usted es una persona creativa y competente. Le gusta trabajar y trabaja duro. Entonces está recogiendo el fruto de su trabajo. Por eso puede decir con razón que el éxito del cual disfruta, en cierta manera depende de la implementación de sus buenas estrategias, de su buen liderazgo, de sus ideas creativas, de perseverar, de una combinación de todas estas cosas. Si realmente está en ese camino y las cosas le están marchando bien. Yo no conozco los corazones, no sé cómo le va. Si así es, permítame decirle que le felicito. Y lo digo de corazón. La Biblia dice llorar con los que lloran y gozar con los que se gozan. Eso es bueno. Lo digo sinceramente. Si el Señor decidió prosperarle, muy bien. Uzías se esforzó, Dios prosperó sus esfuerzos, le ayudó, como dice la palabra. Pero aquí el punto importante es mantenerse en el lugar correcto. ¿Saben cuál es? Evitar los extremos, mantenerse equilibrado, saber cómo llegó a ese lugar o cómo está llegando a ese lugar. Jamás olvidar que es la mano de Dios que está en su vida. Amén. ¿Por qué cree usted que José llegó a donde llegó? Dice la palabra que Jehová estaba con él. Pero Jehová estaba con José porque José estaba con Jehová. Jehová y José tenían una relación estrecha. Él buscaba a Dios todos los días. Por eso pudo mantenerse firme en los buenos tiempos y también en los malos. El peligro está cuando nosotros comenzamos a olvidar el trabajo que Dios está haciendo. Cuando nos creemos demasiado y se nos olvida que Dios ha estado con nosotros en todo el camino. Ese fue el problema de Uzías. Y como dije, es una historia antigua, pero hay un pensamiento que dice que el que ignora la historia está condenado a repetirla. Y Uzías ignoró la historia, por eso se vio condenado a repetirla. ¿Qué historia? Bueno, el caso de Saúl, ¿verdad? Allí está la historia. Llegó a un punto en que nada le pareció sagrado, nada. Eso es peligroso. Si usted piensa igual que yo, verá el nombre de Saúl retratado en las palabras del verso 16 del capítulo 26 de segundo del libro de Crónicas. Dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y repito, puede uno colocar allí, pensar inmediatamente en el nombre de Saúl. Una historia muy similar. En este caso, Uzías comenzó a pensar: oye, la verdad que yo soy un gran tipo. Soy un personaje importante. Nunca me había visto como tal. Y en realidad nunca ha habido otro rey como yo. ¿Lo dudan? Pues si lo dudan, miren los inventos que he hecho. Ahí están. Vean la prosperidad que le he dado a mi reino. Finalmente, la vanidad lo convenció de que su autoridad absoluta incluía también el templo del Señor. Cuidado, porque con la arrogancia viene la irreverencia y la falta de temor a Dios. Hay una línea muy fina que no debemos cruzar. Recuerden que Dios ha establecido límites. Y no podemos cruzar esos límites sin pagar terribles consecuencias. Probablemente pensó algo como esto: yo no necesito de sacerdotes para adorar al Señor. ¿Quién dijo eso? ¿Quiénes son ellos para decir que yo no puedo hacer algo si quiero hacerlo?
Entonces, ¿qué hizo? Agarró el incensario, entró a un lugar donde no tenía el derecho a entrar, verso 17, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Verso 18, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. ¿Quién había establecido eso? El Señor. Eso eran mandatos de Dios. ¿Usted cree que lo que Dios ha puesto en su palabra es por gusto? Sencillamente porque Dios tenía el deseo de llenar las páginas de la Biblia. La Biblia revela y refleja la voluntad de Dios. Y cuando Dios llama a algo importante, nosotros también debemos hacerlo. Este hombre entró donde no debía, y en una explosión o explosiva colisión de voluntades, todos pudieron ver allí la presunción de Usías, su orgullo, pudieron ver su irreverencia al Señor, lo que pensaba de su rol y del papel de los sacerdotes. Allí quedó todo al descubierto, y lo que ocurrió después lo ayudó a clarificar la verdad también al rey. Verso 19, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Sí, porque cuando llega el poder a un rey y el poder absoluto, no aceptan bajo ningún concepto que alguien se le oponga. Aquí se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, dice, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Verso 20, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Traten de imaginar la escena. Este hombre entra con sus ropas reales, con una larga y suelta vestidura sacerdotal, con el incensario en su mano, con los ojos echando chispas de la indignación. Les ordena a los sacerdotes que se aparten, y justamente en el momento en que comienza a recordarles su autoridad divina que él tiene como rey de Judá, una pequeña úlcera leprosa comienza a formarse por encima de sus ojos. Luego la carne de la cara, del cuello, de los brazos comienza a alterarse con una rapidez espantosa. En pocos minutos todo su cuerpo está cubierto de la más terrible enfermedad de la época, la lepra. ¡Qué tremendo! Al considerar la larga e impresionante carrera de Usías, 52 años en total, eso fue un trágico final. Un final justo, pero trágico. Trágico de todas maneras. Dice la palabra que el Señor ayudó a Usías, le prosperó, pero cuando este líder extraordinario y talentoso creyó que podía extender su autoridad al templo, a la sagrada casa de Dios, el Señor lo derribó. Nosotros no podemos tratar las cosas de Dios a la ligera. Hay que tener un gran cuidado cuando caemos en la indiferencia ante lo que Dios nos dice y ante lo que Dios llama pecado. No podemos bajar a Dios a nuestro nivel. No podemos pisotear su palabra y escapar a las consecuencias. Es doloroso como algunos toman la Biblia y la tuercen de una manera increíble, y como hay otros que se llaman cristianos y ni tan siquiera toman en cuenta los preceptos bíblicos. Piensan que Dios puede aguantarlo todo. Mucho cuidado, hermanos. El que ignora la historia está condenado a repetirla. El Señor lo derribó,
Usías era el líder y se convirtió en cuestiones de minutos en el perdedor. Empezó bien, pero no terminó bien. Ahora quiero que leamos el epitafio. El epitafio de este hombre, verso 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Empezó bien, hermanos, pero su actitud arruinó todo. Y ahora miren cómo le recordó el pueblo, cómo le recordó el público. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotán su hijo en lugar suyo. Atención aquí. Vamos a parar ahora. Ya cubrimos el capítulo. Ahora la pregunta más importante: ¿qué me está diciendo esto a mí? ¿Qué nos está diciendo a nosotros? ¿Qué podemos aprender de esta historia antigua pero con una enorme vigencia? Hay tres principios importantes que podemos extraer, hermanos. Número uno, que no hay verdadero éxito en la vida cuando Dios es dejado fuera. No se engañe. Si usted cree que lo que está viviendo es éxito, prosperidad, y usted no le da a Dios el tiempo que merece, ni tiene para nada una absoluta relación con Él, ese éxito no es tal. El Señor lo dijo: separado de mí nada podéis hacer. El Salmo 1 lo recuerda. El salmista dijo en el Salmo 127:1: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Este hombre comenzó bien. Fue el Señor el que le prosperó, le dio éxito. Si usted está disfrutando de cierta medida de prosperidad, dele a Dios el crédito y todo su agradecimiento. No se trata solo de que ahora tú digas: bueno, como yo tengo este negocio y las cosas me están saliendo de maravilla, yo voy a dar una buena cantidad de dinero para la iglesia. No se trata solo de que tú le des dinero a Dios no le hace falta tu dinero. Se trata de que tu vida siga honrando a Dios, dándole el primer lugar. Porque darle dinero a la iglesia o a la obra para calmar tu conciencia culpable no va a resolver el problema. Aunque hayas llegado a donde has llegado y hayas hecho un gran esfuerzo, perseverando, trabajando duro, implementando ideas, estrategias, recuerde que ha sido la mano y la bendición de Dios. Jamás lo olvide. No hay verdadero éxito en la vida si Dios es puesto a un lado. No lo hay. Las cosas no salen bien. En segundo lugar, pocas cosas revelan tanto el carácter de una persona como el éxito. Algunas personas dicen por ahí que la prosperidad echa a perder a algunos. El éxito echa a perder a los hombres. No es así. El éxito no echa a perder a nadie. La prosperidad no arruina el carácter de nadie. Lo que hace es que lo revela. ¿Saben lo que quiero decir? Que pone de manifiesto lo que realmente siempre ha sido esa persona. Curiosamente, la mayoría de las personas pueden o podemos manejar las dificultades de una mejor manera que los tiempos de prosperidad. Si usted está teniendo éxito, grandes éxitos, no se engañe, creyendo que es porque Dios lo está recompensando, porque usted es un hijo preferido para Él. Como algunos dicen: el Señor me tiene malcriado. ¿Han oído eso? Pura tontería, ¿verdad? Considere lo mejor como una prueba. Mire la prosperidad y el éxito
como una prueba. Haga con el éxito lo que hace con cualquier dificultad. Ore. No se aferre a él. Manténgase humilde, dependiendo de Dios. Busque el consejo sabio. No le tenga miedo al éxito, pero manténgase alerta. Saque lecciones y considere que puede ser una prueba para ayudarle a crecer. Además, algo que no podemos obviar jamás es que todo éxito es efímero. La palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 23, verso 5: ¿has de poner tus ojos en la riqueza, siendo ningunas? Porque se harán alas como las alas del águila y volarán al cielo. Y en tercer lugar, el Dios que bendice, el Dios que prospera, es el mismo Dios que puede arruinar. ¿Lo escuchó? El Dios que prospera es el mismo Dios que puede arruinar. Recuerde el viejo adagio que dice: no muerdas la mano del que te da de comer. El padre de Uzías derrotó a los edomitas por el poder de Dios. ¿Y saben lo que hizo? Luego trajo a casa aquellos impotentes ídolos de su derrotado enemigo y comenzó a adorarlos. Entonces el Señor lo castigó. Al igual que su padre Uzías se volvió poderoso porque el Señor lo prosperó. Pero cuando intentó usar su poder para desacatar abiertamente la ley de Dios en el templo del Señor, este lo castigó. El principio de causa y efecto todavía sigue vigente. Está vivo. El Señor que ayudó y prosperó a Uzías es el mismo que le dijo: ahora venga sobre ti la lepra. Piensen en esto. Dios es perfectamente justo, infinitamente amoroso, absolutamente santo, incomparablemente paciente e inexplicablemente misericordioso. Por todas estas razones podemos estar seguros de que la lepra fue lo menos que Dios pudo hacer para captar la atención del rey a quien él amaba. ¿Y saben qué? Funcionó. No piense en ninguna manera que usted puede salir de la senda de la obediencia, alejarse de Dios y que Dios le va a dejar así nomás. Dios tiene muchísimas formas de captar nuestra atención. Y Él hará lo que tenga que hacer para hacernos regresar al camino de la obediencia. Para Dios lo más importante es tener comunión con nosotros, relación con sus hijos. Y en su soberanía, Dios puede usar cualquier método para captar su atención. ¿Que puede doler? Claro que puede doler. Y puede doler muchísimo. Sin embargo, Dios lo mira de una perspectiva diferente. Es el método para hacernos regresar a Él. La aguda ironía que hay en esta historia es que el orgulloso rey simplemente descubrió lo que había sido en realidad desde el comienzo. Aquellas inmundicias que tenía en su cuerpo de la lepra, su condición de proscrito, ser echado fuera, alejado de todos, fueron para él una ilustración y una alerta, una advertencia acerca de la propia inmundicia que había en su corazón. Cuando Uzías aceptó finalmente su condición de don nadie, entonces vino a tomar su lugar en el resto de la humanidad. Entonces, solo entonces estuvo preparado para encontrarse con el único y verdadero alguien. Yo tengo la esperanza de que Uzías, aislado de la sociedad en general, permanentemente excluido del servicio público, le haya permitido al Señor convertirlo en alguien digno de imitar. Es muy posible. Después de una larga serie de reyes totalmente impíos y de reyes buenos que se volvieron malos,
El hijo de Usías, Jotán, se convirtió en el único rey de Judá después de 130 años que fue considerado exclusivamente bueno. Y me gustaría pensar, amados hermanos, que esto fue gracias a los 7 años que pasó en corregencia con su padre. Estoy seguro de que su hijo aprendió de los errores de su padre. Y si fue así, esta es la clase de influencia que todo nadie debería tener, incluyendo usted y yo también, hermano. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás en el camino de la prosperidad? ¿Estás viviendo en la prueba de la adversidad? Si encuentras que estás en ese difícil momento, la solución es buscar al Señor con un corazón humilde, depender de Él. Es exactamente la misma que tienes que mantener si las cosas comienzan a salirte bien. Más de una vez hemos visto el ejemplo de personas que han dicho amar a Dios. De hecho, muchos han venido a esta iglesia y a otras pidiendo oración para que el Señor les conceda un buen trabajo, un negocio, para que el Señor les resuelva un problema. Muchos han venido a pedir directamente prosperidad material. El Señor ha contestado sus oraciones, pero en algún punto se han olvidado de que ese tiempo puede ser también un tiempo de prueba. Y entonces, ¿qué ha sucedido? La historia de Usías se repite. Entonces, aquello que consideraban una bendición se termina convirtiendo en una maldición, porque ya no tienen tiempo para el Señor, ya no tienen tiempo para cultivar su relación con Dios, servirle. Cuidado, jamás olvide esta gran lección. El mismo Dios que prospera es el mismo Dios que puede arruinar. Y como puedes alcanzar la prosperidad en cuestiones de minutos, tu vida puede cambiar también. Y puede llegar la adversidad. No hay mejor actitud que nosotros, no hay mejor actitud en nosotros para con Dios que tener un corazón humilde. A Dios le agrada vernos de rodillas en nuestra alma. La arrogancia, el orgullo nos aleja de Dios y nos hace más parecido al diablo. ¿Estás tú dispuesto a confiar en Dios? ¿A buscarle en lo bueno y en lo malo? Ojalá que sí.